Bienvenidos a la verdad del Evangelio con Andrew Womack, un ministerio de enseñanza que enfatiza el amor y la gracia incondicional de Dios. Cada día vidas están siendo liberadas por el poder de estas buenas nuevas. Y ahora con ustedes su anfitrión, Andrew Womack. He estado enseñando en la transmisión de la verdad del Evangelio acerca de ser redimido de la ley. Pero, ¿cuál es el uso correcto de la ley? Hoy estaré compartiendo contigo algunas cosas acerca de cómo interpretar y aplicar la ley del Antiguo Testamento a tu vida correctamente. Esto te ayudará, así que quédate sintonizado con la verdad del Evangelio. Hoy estoy acercándome al final de una enseñanza que he estado haciendo por 4 semanas titulada Redención. De hecho, esta es una enseñanza de 5 partes y fue tomada de un seminario de la verdad del Evangelio que tuvimos en Ontario, California, afuera de Los Ángeles. Y sabe, las cosas que enseñé en esta serie son radicales. Sabe, súper radicales de lo que está siendo enseñado típicamente con los cristianos hoy. Y básicamente estoy tomando esta enseñanza de la palabra, es acerca del perdón de nuestros pecados, y hemos dicho algunas cosas acerca de cómo todos nuestros pecados han sido perdonados por gracia, no basándonos en nuestro desempeño, y todos nuestros pecados, pasados, presentes, incluso pecados futuros, han sido perdonados. Un concepto radical. Luego comencé a oponerme a la ley del Antiguo Testamento, porque la ley es lo que amplificó al pecado. Y comencé a mostrar que bajo el Nuevo Testamento, el pago que Jesús hizo por nuestros pecados fue mayor que el costo de nuestro pecado. La provisión fue mucho más grande que la necesidad. Y a causa de eso, el pecado, el dominio del pecado sobre nosotros ha sido roto. Pero para entender esto necesitas entender que fuimos redimidos de la ley del Antiguo Testamento y ahora y hoy, hasta el viernes, estaré contrastando algunas de las cosas acerca de la ley del Antiguo Testamento con lo que ha pensado la tradición. Hice un punto en nuestro programa ayer que la Escritura dice que tienes que estar bajo uno de los 2 pactos, pero no puedes estar bajo ambos al mismo tiempo. No estamos bajo la dispensación de gracia del Nuevo Testamento y bajo la dispensación de la ley del Antiguo Testamento. Son 2 acercamientos diferentes a Dios. Y usé un montón de escrituras que dicen que la ley del Antiguo Testamento ha sido anulada. Cuando anulas algo, es como si nunca hubiera sucedido. Dios ha quitado la ley del Antiguo Testamento. Ya no más tenemos que acercarnos a Dios basándonos en nuestro desempeño, en un estándar. Ahora, todavía hay beneficios viviendo santo como tú puedas, pero no en tu relación con Dios. Tu relación con Dios se tiene que basar totalmente sobre la gracia, sobre lo que Dios hizo por nosotros por gracia. Y lo único que hacemos es recibir esa gracia por fe. Y si tú empiezas a tratar de agradar a Dios y obrar para ganarte su favor o su bendición o su unción o cualquier cosa que sea que estás buscando, si entras en el desempeño por esto, entonces has dejado la gracia y estás bajo la ley y recibirás condenación y culpa y no lo que necesitas. Déjame tomar algunos pasajes para mostrarte esto. De hoy hasta el viernes estaré mostrando cuál es el verdadero propósito de la ley y cómo deberemos de tratar con ello. Ve conmigo a Deuteronomio capítulo 28. Si recuerdas, esta semana hablé de cómo somos redimidos de la maldición de la ley, Gálatas 3:13. No puede haber mayor cumplimiento total de ese versículo, Gálatas 3:13, acerca de ser redimido de la maldición de la ley, que Deuteronomio 28. En los primeros 14 versículos de Deuteronomio 28, lista todas las bendiciones que vendrán sobre ti si cumples la ley. Luego, versículo 15 al 68, te muestra todas las maldiciones que vendrán sobre ti si no mantienes la ley. Y para aquellos de ustedes que son muy buenos en matemáticas, no les tomará mucho tiempo darse cuenta que hay más maldiciones que lo que hay bendiciones. Verso 15 al 68 son maldiciones, verso 1 al 14 son las bendiciones. Así que este es el problema con la ley. Si pudiéramos vivir perfectamente, entonces todas estas bendiciones que están aquí son maravillosas. Pero si no la guardas perfectamente, entonces en vez de tener la bendición, obtienes la maldición. Y hay muchas más maldiciones que lo que hay bendiciones. Así que vamos a ver algunas de esas escrituras. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Cuando estás bajo esta mentalidad del antiguo pacto, es como que está esta bendición colgando ahí delante de ti como una zanahoria en un palo. Y está colgando ahí enfrente de ti, te está motivando para que vayas y busques a Dios. Pero todo es condicional. Y si haces esto, entonces puedes tener esto. Pero en la gracia del Nuevo Testamento no es un sí, sino que ya ha sido hecho. Ya ha sido provisto, todos tus pecados han sido perdonados. Cuando vienes al Señor y pides recibir tu salvación, Dios no te perdona en ese momento, sino que ya te había perdonado. La expiación por tu pecado fue hecha hace 2000 años. Dios ya te ha perdonado tus pecados. No solo la gente que está siendo nacida de nuevo, sino que dice en 1 de Juan capítulo 2, verso 2, que Él es la propiciación. Este es el sacrificio de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Los pecados de todo el mundo han sido pagados. Ya han sido pagados. Antes de que nacieras, antes de que cometieras un pecado, tus pecados ya han sido pagados. La sangre de Jesús fue derramada y pecados han sido destruidos. Estas son buenas nuevas. Son nuevas radicales, pero es bueno. Así que alguien dice, entonces tú dices que no importa si una persona nace de nuevo o no, porque sus pecados ya se borraron. No, el pago ha sido hecho. Pero ahora tú serás aceptado o rechazado por Dios, no basado en tus propios hechos, porque los hechos de cada persona han sido expiados. Ahora no se trata de cuáles son tus pecados individuales, sino si has hecho de Jesús tu Salvador personal. ¿Has puesto fe en Él? ¿Has aceptado esta redención? Y si no lo aceptas, entonces la gente va al infierno, no por el pecado individual que cometieron, sino a causa de este pecado más grande de todos, que es el pecado de rechazar o ignorar la expiación del Señor Jesús y confiar en su propia bondad. Ese pecado de justicia propia es mucho peor que homosexualidad, adulterio y cualquier otra cosa que puedas cometer. Dios está tratando con gente basándose en si han aceptado a Jesús o no. Y la Escritura dice en Juan capítulo 16, Jesús era quien estaba hablando. Y Él dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego dice en el siguiente versículo que el pecado por el que ellos serán convencidos será el pecado porque no creen en mí. Jesús estaba hablando. El pecado que el Espíritu Santo ahora está convenciendo a todos es si has creído o no en Jesús, no tus acciones individuales. Ahora, no estoy diciendo que el Espíritu Santo nunca te mostrará que cometiste adulterio. No es que el adulterio es el problema, sino que adulterio es una prueba de que aún no has confiado en Jesús en esta área, o no estarías ahí viviendo de esa manera. El pecado que el Espíritu Santo convence es el pecado de no confiar en Jesús. Así que estos versículos aquí son condicionales, porque es ley del Antiguo Testamento. Y dice, acontecerá que si oyeres atentamente. Esta palabra sí, 2 letras, es una palabra enorme que hace que todas estas bendiciones sean condicionales acerca de si tú obedeces. Y he escuchado gente que ha tomado estas escrituras y hablan acerca de las bendiciones. ¿Cómo estás? Bendecido en tu entrar, bendecido en tu salir, bendecido en tu canasta, bendecido en tus graneros. Estás arriba y no abajo. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Tus enemigos vendrán contra ti por un camino, pero huirán por 7 caminos de ti. Y te listan todas estas cosas y te dicen, ¿esto es lo que quieres? Y luego ellos regresan y te dicen, bueno, si no lo estás obteniendo es porque no estás escuchando atentamente. Si has estado yendo a la iglesia una vez por semana, necesitas empezar a ir 2 veces por semana. Si has estudiado la palabra 20 minutos al día, necesitas estudiarla 40 minutos al día. Si has estado orando 30 minutos al día, necesitas subir a 1 hora por día. Necesitas empezar a ayudar a alguien. Necesitas asistir a la iglesia más. Y empiezan a listar más cosas. Ser más diligente. Tienes que hacer más. Y aún así, mientras ellos te lo dicen, ellos serán los primeros que admiten que no puedes ser perfecto, pero que tienes que intentarlo más duro. Otra vez mira este versículo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Aquí hay otra palabra pequeña que tiene grandes implicaciones. Todos significa todos.
No significa haz 9 de 10 o haz 999 de 1000. Tienes que hacerlos todos. Dice que tienes que guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Y si no los haces todos, es como si no hubieras hecho ninguno. Algunas personas piensan que Dios califica con una curva, que nadie va a ser el 100, pero Dios tiene que pasar a alguien. Así que lo que hace es, le da a cada quien una calificación relativa, comparada con otra gente. Puede que tú nada más hayas sacado 50 en el examen, pero si estabas en los 10 primeros, él redondea tu promedio y te da una calificación de un 90, cuando de hecho solo sacaste un 50, porque estabas en el 90%, estabas en el 90% de arriba. No, esa no es la manera que funciona. Si tú fallas en una respuesta en el examen de Dios, es como si lo reprobaste todo. Tienes que escuchar atentamente y hacer todos estos mandamientos. Vamos a tomar esto en contexto. Recuerda que el hombre es quien puso el capítulo y el versículo ahí para referencia. Pero si regresas al capítulo 27, menciona todas las maldiciones y hace que la gente diga esto. Maldito si no haces esto, maldito si haces aquello. Y luego en el último versículo del capítulo 27, verso 26, dice toda la gente, dijo, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Esto se refirió a Gálatas capítulo 3, usamos esos versículos esta semana, y dice que si no guardas todos los mandamientos, entonces vienes bajo la maldición en vez de la bendición. Así que estos versículos están diciendo, tienes que hacer todo perfecto. Aquellos de ustedes que creen que todavía tienes que vivir bajo la ley del Antiguo Testamento, escucha lo que la ley dice. Esta es la ley. La ley específicamente se refiere principalmente a los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Este es uno de esos 5 libros, el Pentateuco. Y está diciendo que tienes que escuchar atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hacer todas estas cosas. El problema es que nadie ha guardado la ley, excepto una persona, y se llamaba Jesús. Jesús guardó la ley perfectamente, y dice en Romanos capítulo 8, verso 4, versículo 3, dice que el pecado fue juzgado y condenado en la carne de Jesús. Dios puso juicio y castigo sobre pecado sobre su Hijo Jesús. Y en Romanos capítulo 8, verso 4, dice que aquí este es el resultado de que Jesús cargue mi pecado, que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos en la carne, sino en el Espíritu. Jesús tomó mi pecado y me dio su justicia. Y a través de Jesús, yo soy justo. A través de Jesús, es como si yo hubiera guardado cada uno de estos mandamientos. Así que, he dicho muchas cosas de la ley del Antiguo Testamento, y cómo no nos pudo hacer justos y todas estas cosas, y cómo estamos redimidos de ello. Algunas personas piensan que yo ni siquiera creo que debes de leer el Antiguo Testamento, que ya ni aplica a nosotros. Bueno, no nos aplica en el sentido de que tratamos con Dios basándonos en el Antiguo Testamento. Tenemos un mejor pacto, un nuevo pacto, que es superior a esta ley del Antiguo Testamento. Pero es maravilloso el saber cuáles eran las bendiciones de guardar las leyes del Antiguo Testamento. Y aunque no puedo reclamar estas bendiciones basándome en mi propio desempeño, sí las puedo reclamar basándome en lo que Jesús hizo por mí. Y también es bueno saber cuáles eran las maldiciones o los efectos negativos de no guardar la ley, porque ahora puedo ver todas estas maldiciones y las cosas terribles que fueron escritas, y a través de Jesús, Gálatas 3:13, dice que yo soy redimido de la maldición de la ley. Así que si lo puedo encontrar aquí en versos 15 al 68 en el lado de las maldiciones, puedo decir, gloria a Dios, esto significa que no tengo que tener esto ya, porque Jesús me redimió de esta maldición. Así que esta es la manera que yo leo estos versículos. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Que me acontecerá que como Jesús escuchó atentamente la voz de Jehová su Dios,
y guardó y puso por obra todos los mandamientos que le prescribieron. Por lo tanto, todas estas bendiciones vienen sobre mí a causa de lo que Jesús hizo. Y versículos 15 al 68, las maldiciones que hubieran venido sobre mí, porque yo fallé de hacer todo correcto, esas maldiciones vinieron sobre Jesús, y yo soy redimido de todas esas maldiciones. Así que yo volteo y leo Deuteronomio capítulo 8, acerca de que una de las maldiciones era pobreza, que yo tenía que pedir prestado y que no tendría suficiente. Bueno, ahora estoy redimido de aquella maldición. Así que aunque no he hecho todo perfectamente, aunque no merezco la bondad de Dios a través de Jesús, puedo estar de pie y decir, esa es una maldición el ser pobre y yo no voy a batallar con pobreza. Jesús murió para que yo a través de su pobreza fuera enriquecido. 2 Corintios capítulo 8, verso 9. Así que yo me siento y resisto esa pobreza y recibo mi redención de la pobreza. También leo aquí ¿saben? Hay cosas pequeñas como la úlcera, tumores, sarna, comezón. ¿Sabe? Mi esposa y yo, de hecho, vivimos en una casa una ocasión que estaba impermeabilizada tan pobremente que prendíamos el calentador adentro y luego venía ese frío y básicamente pasaba por las paredes. Y en el closet que teníamos, la puerta de este closet estaba cerrada y estaba oscuro ahí. Había hongos a causa de toda esta humedad y cosas. Y había humedad en todas nuestras cosas y nos estaba molestando. Lo podías oler, se estaba poniendo en nuestra ropa. ¿Sabe qué hicimos? Tomamos estas escrituras aquí en Deuteronomio capítulo 28, donde habla de que una de las maldiciones es esos hongos que vendrían sobre nosotros. Y sabe, no veo este versículo ahorita, pero bueno, mi equipo lo pondrá ahí en la pantalla. Pero dice que la humedad, estos hongos eran parte de esa maldición. Así que lo que hicimos fue leer que este era uno de los castigos, una de las maldiciones que viene porque no hacemos todo correctamente. Pero a través de Jesús, ahora recibimos su justicia. La justicia que se cumple en la ley. Romanos capítulo 8, verso 4. Y luego leímos Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y leímos estas escrituras, aquellos hongos. Yo sé que algunos de ustedes piensan que esto es extraño, pero Jesús le habló a una higuera. ¿Y sabe qué? Esa higuera lo obedeció. Esto es lo que la escritura dice. Así que lo creímos y le hablamos y dijimos, humedad, eres una maldición. Ordenamos que salgas de nuestras paredes. Y saben, unos pocos días, esa humedad totalmente se fue. Algunos de ustedes dirán, bueno, pues yo no lo creo. Bueno, no lo intentes porque no funcionará para ti. Si no lo crees, no funcionará. Te estoy diciendo, también dice aquí, en Deuteronomio capítulo 28, parece que lo puedo encontrar. Es como versículos 60 y tantos. Dice que cada enfermedad y cada dolencia, aquí está en versículo Deuteronomio capítulo 28, verso 60, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Algunas personas dicen, ya ves, esta escritura habla de la ira de Dios. Sí, pero esta es la ley del Antiguo Testamento. Y bajo el Nuevo Testamento hemos tenido la ira de Dios y el juicio en contra de nosotros puesto sobre Jesús. Y Jesús nos redimió de esta maldición. Así que admito que bajo la ley del Antiguo Testamento la ira de Dios era desatada en muchas maneras. En algunas ocasiones la gente era herida con enfermedad y dolencia. Pero bajo el Nuevo Pacto nos habla que Dios no es quien nos tienta con mal, que Él ha puesto todo nuestro pecado y castigo sobre Jesús. Así que un nuevo pacto, puedo decir que Cristo me redimió de esto. Si puedo encontrar que aquí dice cada enfermedad, cada dolencia que no está escrita en este libro de la ley, entonces el Señor la traerá sobre ti. Eso significa que toda enfermedad y toda plaga es un juicio, una maldición. No es una bendición. Cristo me redimió de la maldición de la ley. Así que por lo tanto, yo no voy a tener estas cosas. Esta es mi autoridad de la Escritura, el decir que toda enfermedad, no importa si es SIDA, no importa si es algo genético que ha pasado por la familia, no importa si es una plaga o la temporada de resfriados,
o temporada de alergias, o lo que haya estado sucediendo a alguien. Yo soy redimido de todas estas maldiciones. Por lo tanto, estas cosas no están viniendo sobre mí. Ve, estoy usando la ley del Antiguo Testamento aquí. No he abandonado las escrituras del Antiguo Testamento. Las estoy interpretando en la luz de un mejor pacto. Y ahora he cumplido Deuteronomio 28, 1 y 2. No a través de mi propia bondad, sino porque puse fe en un Salvador. Toda la justicia de Jesús me ha sido atribuida. 2 Corintios capítulo 5, verso 21, dice, porque Él, Dios el Padre, hizo a Él, Jesús, quien no conoció pecado, que fuera hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesús tomó mis pecados y se convirtió en lo que yo era, para que yo pudiera convertirme en lo que Él era. Él tomó mis pecados y fue castigado por ello, y me dio su justicia. Y ahora cuando Dios me ve a mí, me ve a través de la expiación de Jesús. Y Dios me ve como justo y tan santo y tan puro como Jesús es. Y algunas personas piensan, Él nada más está jugando juegos porque Él de seguro no es así de justo. Bueno, eso es porque tú estás viendo el exterior. Y tú ves mis fallas. Tú me escuchas cómo se me traban las palabras. ¿Sabes? No soy la persona más elocuente que Dios pudiera usar. Si yo hubiera sido Dios escogiendo a la gente para representarme, yo no creo que me hubiera escogido a mí. ¿Ves? Tú ves la apariencia exterior, pero Dios mira el corazón. La Biblia dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu, y aquellos que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Y a causa de que hice a Jesús mi Salvador, el momento que yo nací de nuevo, Dios me cambió en mi espíritu. 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, Él es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que Dios es espíritu, Él me ve en el espíritu, y en el campo espiritual yo he sido completamente cambiado. Yo soy justo y santo y tan puro como Jesús es. Y así lo eres si has hecho de Jesús tu Señor. ¿Ves? Esto es ofensivo para la gente que ve el exterior. ¿Qué es lo que la ley hace? La ley solo se trata de lo exterior. Se trata de tus acciones. No va al corazón del problema. ¿Por qué haces lo que haces? Sino que solo se trata de juzgar. Tú haces esto, ¡boom! Aquí está la ira. ¿Sabe? Hay ejemplos de cuando un hombre en una ocasión iban cargando el arca del pacto y la tenían en un carro. Y el Señor había ordenado que la cargaran con postes para que esto no sucediera. Pero ellos desobedecieron las órdenes de Dios. Pusieron el arca sobre un carro y los bueyes se tropezaron y el arca comenzó a caerse. Y nadie, sino el sumo sacerdote, se podía acercar al arca. Pero un hombre extendió su mano para enderezar el arca. Y en el momento Dios lo hirió y murió. ¿Sabe? Sus motivos eran buenos. Él estaba tratando de que el arca no cayera. Él quería hacer bien, pero la ley del Antiguo Testamento no le importa cuál es el motivo. Tú haces mal, ¡boom! Juicio. No misericordia. No entendimiento. Esa era la ley. Pero ve, bajo el nuevo pacto, no se trata de qué es lo que haces, sino por qué lo haces. Y es la razón por la que Jesús dijo que si tú codicias en tu corazón, no has cometido la acción, pero ¿cuál es la actitud de tu corazón? El nuevo pacto viene al corazón. La ley del Antiguo Testamento solo trataba con acciones y castigos, pero el Nuevo Testamento te limpia de adentro hacia afuera. Tengo mucho más que compartir acerca de esto, pero voy a tener que hacerlo en mi programa el día de mañana. Se me terminó el tiempo y únete mañana conmigo mientras continuamos con la verdad del Evangelio.